Bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el modernismo. El término modernismo es utilizado para designar una verdadera revolución. Es sinónimo de expresión individual, de libertad y anarquía en el arte. Es en Chile cuando Rubén Darío escribe un artículo en la revista de Artes y Letras. Allí, al referirse al escritor mexicano Ricardo Contreras, alaba su absoluto modernismo en la expresión. Eh, el movimiento modernista comenzó en 1880 en el siglo XX con Rubén Darío. Se conoce como modernismo un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIX y cuyo objetivo era renovación en la creación. Este movimiento triunfó en España hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano que logró traspasar las fronteras, formar escuelas y obtener la aprobación general. El modernismo buscaba impulsar el cultivo del arte más natural, separando de las construcciones burguesas. De hecho, el culto a la belleza y la utilización de imágenes armoniosas son una de las características más destacadas de este giro literario. Se buscaba el acercamiento de la belleza artística a los objetos cotidianos, de modo que, tal que el arte fuera accesible a todas las clases sociales y no apelaban de todas formas las técnicas de producción masiva. En las características del modernismo, el modernismo tiene un carácter rebelde frente a la vulgaridad y el mal gusto del ensorbecimiento burgués. Esto se puede apreciar muy bien en el cuento El rey burgués de Azul de Rubén Darío. El poeta no es comprendido por el burgués y queda marginado de su corte. También lo erótico y los temas atrevidos del modernismo van a herir la conciencia burguesa. El poeta modernista quiere participar en la plenitud histórica, que hasta entonces había sido negada a los hispanoamericanos. Al hablar de los poetas modernistas, hay que analizarlos individualmente, y no se puede generalizar su ideología y experiencias. En Rubén Darío hay un rechazo al mundo burgués, pero este rechazo está teñido de un deseo de vuelta atrás de la etapa de la española imperial y católica que ordenaba claramente al mundo. Por lo contrario, la posición de José Martí es un rechazo al imperialismo español y norteamericano y busca la comunidad latinoamericana, en proximidad a los ideales bolivianos. A nivel de estructura de los versos y de la prosa poética hay una gran ruptura con la tradición. El modernismo comenzará a utilizar el verso libre, es decir, el que no está sujeto ni a la rima ni a la métrica. Es esta libertad en la forma de escribir la que explica que el modernismo sea precursor de la poesía conversacional y de la antipoesía. Como toda corriente que revolucione el modo de escribir anterior, el modernismo va a modificar el lenguaje, el léxico, introduce palabras que eran consideradas como poéticas. Interés por lo exótico. El modernismo de Darío contiene abundantes poemas relacionados con el Oriente, lo raro, con religiones de otras culturas. Están presentes los imperios asiáticos, las culturas precolombianas, la India, entre otros. Algunos investigadores consideran que el modernismo fue un movimiento que fue más allá de la poesía e invadió la novela, el teatro, la pintura y también tuvo expresión ideológica en un latinoamericanismo. En la oposición se opone el realismo y aparece el romanticismo. Sentimientos, se expresan sentimientos íntimos. En los temas, su tema se centraba en países exóticos y en lugares idealizados e inexistentes. En la realidad, se huye de la realidad que se considera vulgar. En la belleza, su lema es parte por el arte, es decir, crear belleza sin otra intención. En el lenguaje es culto y refinado. En la forma, predominaba sobre el fondo, dan más importancia al lenguaje que al significado. En el vocabulario, tienen gran riqueza de vocabulario. Arquitectura y artes plásticas. En las artes plásticas y la arquitectura, el uso de la línea curva y de la simetría de las formas en las composiciones y diseños, así como la estilización deliberada de los motivos. El objetivo era generar complacencia en los sentidos, con formas delicadas y una especial atención a la figura femenina, cuya sensualidad y delicadeza se enaltece.
La principal señal de identidad de la arquitectura modernista es la importancia de conjugar la decoración interior y la exterior. Se trata de formar formas blandas y redondeadas, que se manifiestan en las fachadas, portales, escaleras e incluso en el mobiliario. El principal referente de este movimiento fue Rubén Darío. En la política y en lo social, a finales del siglo XIX se van consolidando las democracias en Europa. En la Revolución Industrial provoca un éxodo de la población rural hacia las ciudades. Las clases obreras se concentran alrededor de las fábricas, las ciudades y tuvieron que afrontar problemas diversos. En el siglo XX hereda varios problemas políticos. En 1900 se crea el Ministerio de Construcción Pública. Le da subvenciones oficiales a la enseñanza primaria. Hasta el momento se impartía en centros creados por el ayuntamiento o instituciones religiosas. Uno de los autores representantes de este movimiento fue Rubén Darío. Es considerado como el autor que lideró el desarrollo del modernismo en lengua castellana, tanto en España como en hispanoamericana. En realidad su nombre de este autor es Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. Fue poeta, fue periodista y diplomático nicaragüense. Su fecha de nacimiento fue el 16 de enero de 1867 en Nicaragua. Y su fecha de muerte fue el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Otro de los autores del modernismo es José Martí, o sea, Julián Martí Pérez. Fue un político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano. Creó el Partido Revolucionario Cubano y organizó la Guerra del 95. Nació el 28 de enero de 1853 en Cuba, La Habana, y murió el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos de Cuba. Leopoldo Lugones fue un poeta, ensayista, periodista y político argentino. Su fecha de nacimiento fue el 13 de junio de 1874, Villa de María, Argentina. Fecha de defunción fue el 18 de febrero de 1938, en Argentina. Julián de Casal y de Lastra fue un poeta y escritor cubano y uno de los máximos exponentes del modernismo, quien ocupa un lugar muy importante dentro del modernismo rubendariano y en Latinoamérica. Este fue nuestro proyecto. Somos Carolina y Alan Jiménez. Espero que les guste. Gracias.